Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un placer contar con su amable audiencia, como siempre. Hoy nos complace presentarles a un gran amigo de esta casa, nuestro invitado. Se trata del abogado Joel Horta Moros. Él es dirigente nacional de COPEI y actualmente, y para el proceso eleccionario que se avecina en Venezuela para el próximo 6 de diciembre, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas. Está en la lista y también nominal, ¿o cómo es el asunto ahí? Solo en la lista. Solo en la lista. De primero. De primero en la lista de la Alianza Democrática. De la Alianza Democrática. Bueno, hoy es un día muy importante porque se inicia precisamente el proceso de campaña. Sí. Ya oficialmente, aunque no se siente una fuerza como en otros momentos de inicio de campaña, pero es la realidad, pues. Eso es lo que está aquí en Venezuela. Es correcto. Hoy, 3 de noviembre, inicia la campaña electoral hasta el día 3 de diciembre. Y el día 6 de diciembre serán electos 277 nuevos parlamentarios. El número de diputados creció de 167 a 177 porque se modificó la ley electoral para permitir la representación proporcional. De modo que esta próxima Asamblea Nacional, el número mágico para que ninguno de los factores tenga los 2/3 de la Cámara es 92 diputados. De modo que aspiramos nosotros con esta base electoral con la que estamos partiendo, la Alianza Democrática, que es la mayor alianza de la oposición venezolana, donde está COPEI, Acción Democrática, Cambiemos, Esperanza para el Cambio y Avanzada Progresista, vamos en alianzas perfectas en los 24 estados y en todas las circunscripciones nominales y plurinominales del país. La base electoral nuestra, de acuerdo a los números obtenidos en el año 2018, cuando las elecciones de Henry Falcón y Nicolás Maduro, nos aproximan a los 3,5 millones de votos. De modo que vamos partiendo muy parejos con los votos duros del chavismo. Eso nos hace pensar que vamos a tener una Asamblea Nacional bastante equilibrada, donde ninguna de las partes tendrá esos 2/3 y estaremos obligados a conversar y hacer política para cosas muy importantes, Dexy, porque fíjate que la próxima Asamblea Nacional le corresponderá nombrar a un nuevo CNE, a un nuevo Procurador General de la República, a un nuevo Contralor General, tendrá que nombrar un nuevo fiscal, llenar 7 vacantes de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y tendrá la necesidad de elaborar leyes que en el ámbito económico permitan cambiar el rumbo de la economía venezolana, porque realmente la desconexión entre el salario mínimo y el costo de los productos y el costo de los medicamentos, el costo de la vida en general, hay que resolverlo de inmediato, al igual que el tema de los servicios públicos. Eso me parece excelente y de verdad que se escucha como lo ideal, ¿no? Lo que debería pasar, de verdad. Así es. En Venezuela, por lo menos el inicio de un cambio en lo medular, ¿no? Sin embargo, todavía sentimos y percibimos que hay un sector de la oposición que no, primero que han públicamente asegurado que estas elecciones son fraudulentas, que no las están apoyando, están llamando a la abstención. Muchos de ellos son militantes de los partidos Acción Democrática y COPEI, que son organizaciones que están pues en la nominación de las elecciones, y sin embargo todavía hay una cantidad de personas que están jugando a que estas elecciones simple y llanamente no sean tomadas en consideración con la seriedad que corresponde, por lo tanto debilitar la acción ciudadana del voto y bueno, seguramente hacer que muchísimos de los diputados que lleguen a los curules sean precisamente afectos al gobierno. Fíjate, es una irresponsabilidad de un sector de la oposición venezolana que está radicalizada y que llama a la abstención como un brinco al vacío, pero además no ofrecen nada, y muchos llaman a la abstención desde la imposibilidad de ser candidatos nuevamente, en el caso de los que están en el exilio o en el extranjero, y otros que están aquí que no van
a repetir porque no se postularon y dejarán de ser diputados el 6 de diciembre. El 6 de diciembre muere el G4, afortunadamente para Venezuela, y muere también el extremismo gubernamental. Aquí está ganando el sector que entiende que la salida tiene que ser electoral, democrático y constitucional. Nosotros hemos insistido en que tenemos que transitar la vía constitucional que nos señala lo siguiente: elecciones parlamentarias 6 de diciembre, el 5 de enero nace una nueva oposición en Venezuela, un nuevo liderazgo, nuevos rostros. Es muy importante señalar que casi el 70% de los parlamentarios que postuló el gobierno es distinto a los que están en el ejercicio de curules ahora. Y en el caso de la oposición, el 96% de los candidatos somos candidatos nuevos. Y eso garantiza un refrescamiento, una renovación del sector político venezolano. Nosotros estamos totalmente convencidos que la participación va a sobrepasar el 50%. Con el 50-52% de participación, nadie podrá decir que esas elecciones, donde participen 8 o 9 millones de venezolanos, fueron fraudulentas. Insisto, vamos a derrotar a la abstención. Lo que está sucediendo en el interior de la República es increíble. Lo que la gente está buscando participar en las elecciones del 6 de diciembre para castigar duramente al gobierno. Se van a llevar un susto. Yo me divertí mucho cuando escuché al ministro Padrino López decir que irían los efectivos militares a buscar a la gente a sus casas para llevarlo a votar. Eso es muy importante que se haga porque el gobierno nos va a movilizar los votos. El gobierno piensa que van a obtener una masiva votación por el tema de las VC y todo el rollo de la organización del partido oficialista. Es correcto. Pero les va a suceder lo que nos pasó a Deya Copey en el año 98, cuando nosotros le llevamos los electores a los centros de votación para que votaran por el comandante Chávez. Y eso, estoy seguro, va a suceder en esta oportunidad. Así que yo agradezco mucho todos los planes de movilización que puedan hacer desde el gobierno, porque nosotros tenemos mayores limitaciones con el tema del combustible y de los vehículos. Así que agradeceremos mucho desde la oposición el que lleven suficientes electores a las urnas para que voten por la Alianza Democrática el próximo 6 de diciembre. Joel, en términos cuantitativos, ¿qué garantiza que las próximas elecciones o la próxima Asamblea Nacional pueda hacer los cambios que necesita el país? Hablando en números. O sea, ¿cómo se puede lograr eso y cuál sería la cantidad de diputados que tendrían que estar proclive a esos cambios para que se den efectivamente? Yo estoy convencido que el gobierno, con la promoción, por ejemplo, de la ley antibloqueo, en estos días escuchaba un análisis muy interesante de Víctor Álvarez y hablaba que esa ley antibloqueo, yo lo creo de igual forma, es una ley que revisaremos nosotros en el seno de la próxima Asamblea Nacional, pero es una especie de blindaje del gobierno para poder llevar adelante un programa de privatización en el país. Al gobierno, por ser de izquierda, no les gusta utilizar ese término, pero lo que realmente va a suceder es eso. La única manera de nosotros recuperar la industria petrolera que fue destruida, desmantelada en estos 22 años, es con capital internacional y capital nacional poderoso, potente. Yo lo he dicho muchas veces, de Venezuela salieron cerca de 300.000 millones de dólares que se calculan están en la banca extranjera, tanto en Europa como en los Estados Unidos. ¿Estaría esa nueva asamblea dispuesta a recapitular? Claro, tenemos que crear una ley para repatriar esos capitales y esos capitales puedan ser invertidos. Si logramos traer tan solo un 10% anual de esos capitales que están afuera, nosotros le inyectaríamos 30.000 millones de dólares a la economía venezolana, cosa que permitiría entonces anclar nuestra moneda
a una reserva internacional importante y acabar con la inflación que vive la economía venezolana. Tendríamos la posibilidad entonces de ir a la búsqueda de un salario digno y unas pensiones dignas para los venezolanos. Tenemos una tarea difícil de hacer. Entiendo que hay un sector muy importante del gobierno que ya se convenció que para poder recuperar Corpoelec tiene que irse a un proceso también de unificación del capital público con el capital privado. Lo mismo tiene que hacerse para la recuperación del metro de Caracas. Lo mismo tiene que hacerse para la recuperación del parque automotor público. Lo mismo tiene que hacerse para recuperar Hidrocapital, para poder concluir las represas que no se han concluido en todos estos años. La privatización de todos los servicios, bueno, ¿creen ustedes que es el camino? Yo creo que va a tocar, porque el servicio público más caro es el que no se tiene. Nosotros durante 100 años de petróleo en Venezuela no pagamos gasolina, porque nos regalaban la gasolina. Bueno, ahora tenemos que pagar las consecuencias de haber regalado por siempre la gasolina. Ahora pagamos la gasolina más cara del mundo. Aunque para muchos también las consecuencias de una gran corrupción y un gran desfalco de la nación. Está muy bien. Más que de regalarle la gasolina a los venezolanos, que obviamente también tiene razón, no aumentaron nunca la gasolina. Nunca se tomaron las decisiones por el tema del populismo y por el temor. Y bueno, ahí está. ¿Cuánto está pagando el venezolano ahora, teniendo de las mayores reservas del mundo? Ahora no tenemos gasolina porque fueron destruidas las refinerías. Yo creo que ahí va a venir un proceso donde los nuevos socios del gobierno, que son los iraníes y son los chinos y son los rusos, y los norteamericanos, sé que no se van a quedar fuera. ¿Qué socios preferirías tú para este gobierno? Yo preferiría todo el capital privado que quiera invertir. Yo no creo en un solo socio. Yo creo que Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, tiene que abrirse a la globalidad y permitir la participación de capitales norteamericanos, iraníes, franceses, rusos, españoles, italianos, como es la economía del mundo hoy. Y Venezuela el año que viene tendrá esa difícil tarea, la recuperación de los servicios públicos, la recuperación de la moneda nacional, la recuperación de las empresas básicas de Guayana, la reorganización de lo que es el arco minero. Tenemos mucho por hacer. Nosotros tenemos que recuperar nuestra industria petrolera. Tenemos además que en la próxima asamblea un bloque parlamentario de una vez tomar un avión hacia Washington y otro directo a Bruselas a hablar, unos con los americanos y otros con la Comunidad Económica Europea, para desmontar las sanciones que tanto daño le están haciendo al país como tal. Joel, en la próxima parte me gustaría conversar un poco acerca del estado por el cual tú estás siendo candidato y del llamado proyecto Guácharo, que nos hables un poquito acerca de todos esos planteamientos que nos parecen sumamente interesantes para compartir con nuestros televidentes. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista conversando con nuestro amigo el abogado Joel Horta Moros. Él es dirigente nacional de COPEI y hoy viene como candidato a la Asamblea Nacional por parte de la Alianza Democrática. Es primero en la lista por el estado Monagas y hemos querido conversar con Joel acerca del proyecto Guácharo, que es un proyecto que han venido estructurando una serie de profesionales y técnicos precisamente para llevar adelante el desarrollo del estado Monagas. Es una responsabilidad que asume nuestro invitado precisamente como parte de ese territorio oriundo del estado Monagas y ahora aspirante a ser el representante de este estado y de toda Venezuela, por supuesto, pero de manera particular de Monagas, ante la Asamblea Nacional. Entonces, siempre es importante hablar de esto porque los candidatos a la Asamblea Nacional, como son después electos para todo el país, muchos se han olvidado de sus estados. En el caso, tú estás presentando, Joel, un proyecto específico para el estado Monagas. ¿Cuál es la factibilidad? ¿De qué se trata el proyecto? Y háblanos un poquito del proyecto Guácharo. Perfecto. La agenda legislativa nos impone presentar para cada uno de nuestros estados lo que aspiramos lograr para cada una de esas entidades. En el caso del estado Monagas,
Proyecto Guácharo es un proyecto que goza de la intervención de un grupo de profesionales y técnicos en las distintas áreas que pretendemos atender. Lo primero, el tema del gas. El tema del gas en Monagas es gravísimo, teniendo una de las reservas de gas natural más grandes del planeta. La gente cocina con leña. Yo siempre le digo que cuando compren la leña, guarden uno de esos listones para el 6 de diciembre caerle a leñazos al gobierno. Ese voto es un leñazo al gobierno. En Jusepín existe una planta procesadora del gas natural. Si nosotros logramos ampliar esa planta... ¿En qué estatus está esa planta? Bueno, en este momento... Está paralizada. En este momento paralizada. En ruinas. Bueno, como está la industria en general, la industria petrolera y gasífera venezolana. ¿Qué se pretende? Que con la instalación de un módulo que permita la transformación de ese gas natural en gas butano y propano, nosotros podamos luego distribuir gas directo, sobre todo al municipio Maturín, para desmontar el tema de las bombonas. ¿Y tienen infraestructura ya? Eso tendría que en una asociación estratégica con una empresa de gas, en este caso sabemos que los rusos distribuyen gas a toda Europa. Bueno, pudiera ser entonces con una empresa rusa que se le dé en concesión el tema del gas, podamos solucionar para Monagas ese gravísimo drama que están viviendo los monaguenses, porque al día de hoy ese gas que sale de Monagas tiene que ir a José, y en José los procesadores también están malos, y luego entonces tiene que ser devuelto por gandolas, y apenas quedan 2 gandolas. Está caotizado, está perdido el tema del gas en Monagas. Nosotros insistimos mucho sobre esta materia. Los vecinos se surten de gas, o los pocos muchos, por bombonas. Por bombonas. Entonces tenemos ese drama, pretendemos resolverlo porque hay que hacerle entender a la ciudadanía que los políticos de oposición tenemos que buscar solucionar los problemas con el gobierno, no profundizarlo. Hay que solucionar la crisis. Claro, pero la tesis de algunos es que si lo profundizan, el gobierno puede caer. Así es, la tesis es destruir, pero ya se ha comprobado que esa política es equivocada, no funcionó. ¿Qué pretendemos nosotros en ese primer año? Tratar el tema del gas. El tema del agua en Monagas es muy grave. Desde el año 58, que se instaló la planta potabilizadora bajo el Guarapiche, no se ha hecho sino una refracción mayor a esa planta. Si nosotros logramos colocar una planta procesadora, potabilizadora, 40 kilómetros aguas arriba, nosotros entonces estaríamos optimizando, poniendo ahí un pequeño dique. Habría que conversarlo con el Estado de Anzoátegui, porque eso es la frontera ya con Anzoátegui, para nosotros mejorar sustancialmente el problema del agua en Monagas. El tema de la gasolina. Monagas tiene... Como la mayoría del país, bueno, la mayor producción de petróleo liviano de Venezuela, y no tiene gasolina. Nosotros hemos planteado a través del proyecto Guácharo la posibilidad de instalar algunas plantas refinerías, son ahora modulares, existen en todas partes del mundo, para que Monagas produzca, así como su propio gas, su propia gasolina. ¿Cómo hace un diputado de la Asamblea Nacional para que el proyecto Guácharo pueda por lo menos iniciar un trabajo? O sea, ¿qué hace materialmente? Bueno, lo primero es debatirlo, ponerlo en agenda, convencer al resto de los parlamentarios y aprobar el recurso para que eso se produzca. Y además nos corresponderá hablar con la gobernadora, que le queda 1 año de ejercicio, porque estoy convencido que cuando vengan las elecciones de gobernadores, allí habrá un nuevo gobernador que venga de la Alianza Democrática. Pero el primer año nos corresponderá trabajar con la gobernadora, y eso es lo que tenemos que entender aquí para solucionar los problemas. Nos tenemos que poner de acuerdo todos los venezolanos. No podemos seguir con un hacha en la mano buscando decapitarnos unos contra otros. Es un esfuerzo importante, porque el trabajo del legislador es aprobar las leyes que puedan favorecer a cada una de sus regiones y, por otra parte,
incorporar en el presupuesto nacional el recurso requerido para la solución de ese problema. No tenemos que esperar tampoco la elaboración del presupuesto del año 22, porque para eso existen los créditos adicionales. Si nosotros logramos establecer conversaciones con la presidencia de PDVSA y de PDVSA Gas para el tema de las mini refinerías y el tema de la planta de gas y el tema de la planta potabilizadora, estaríamos buscando resolver estos problemas en el mismo año 2021. ¿Y cuál sigue siendo la agenda entonces legislativa? Así como corresponden este año las elecciones de alcaldes, de diputados a la Asamblea Nacional, el diciembre del año 22 corresponden alcaldes y gobernadores, consejos municipales y parlamentos regionales. Y estoy seguro que en un ánimo de participación importante, la oposición venezolana obtendría entre 18 y 20 gobernaciones y al menos 250 alcaldías. Ese es el paso próximo para que en el año 2022, tal como lo señala la Constitución Nacional, podamos nosotros ir al proceso de referéndum revocatorio. Esa es la agenda constitucional. Lo demás son atajos, son inventos, son pajaritos en el aire. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas pues razonables que consideran que votar es una pérdida de tiempo. Y es muy importante hablarles precisamente de un sector que es opositor, pero que de alguna manera también tiene un argumento, que se siente decepcionado por los sectores de oposición y que también le sigue el paso a quienes están llamando a la abstención, a ese tipo de agendas. La abstención solo favorece al gobierno y el gobierno siempre va a tomar medidas para que ese elector que se abstiene se convenza de no votar, de seguir en la no participación. Y si hay una gran frustración, es verdad, porque aquí se inició una agenda opositora y fueron etapas, bueno, y se cambiaron. Ya el tema de las marchas, el rapidismo no funcionó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar la lucha, porque aquí, bueno, te aseguro que tú y yo en su momento votamos desde aquel inicio por Sala Romer, después por ¿cómo se llama? Por todas las posibilidades de salir adelante. De cambiar. Ahora, nos corresponde a nosotros esta nueva fase de la oposición. ¿Qué pedimos nosotros? Que se nos dé la oportunidad, porque la otra agenda ya llegamos hasta aquí, nos permitió avanzar hasta aquí, y de ahora en adelante nos corresponde entonces permitirnos buscar una agenda distinta, que es la agenda del diálogo, de la participación ciudadana, de la posibilidad de hacerle entender al gobierno, no por las malas, sino por las buenas, que está equivocado desde el punto de vista. ¿Tú crees que el gobierno económico haga caso? Porque han hablado con el gobierno. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora los acuerdos firmados en la mesa de diálogo con el gobierno se han venido cumpliendo. Se han venido cumpliendo. El gobierno comprendió que era imposible aplastar a la oposición venezolana y tomó la decisión de solo apartar al sector extremista de la oposición, así como también se dio cuenta que el sector extremista del gobierno le estaba haciendo un daño terrible a la posibilidad de encuentro y reconciliación entre los venezolanos. ¿Qué están haciendo ustedes para ese reencuentro y reconciliación con sectores que sí le han comprado el discurso, por ejemplo, a los sectores que dicen que no hay que votar, que hay otras cosas que hacer, que no se sabe qué es, pues no todavía, pero sí hay alguien que está diciendo que no? A esas personas, fíjate, ya para finalizar. Sí, nosotros hemos conversado con todo el mundo, hemos conversado desde el propio presidente Nicolás Maduro, con varios ministros del gabinete, con varios parlamentarios de la Asamblea Nacional actualmente en posesión de sus curules. Hemos conversado con toda la oposición venezolana, con toda,
incluso con los sectores extremistas, y los hemos llamado a que se incorporen, a que desistan de la agenda de la no participación. Ese llamado se le hizo en su momento a Enrique Capriles, ese llamado se le hizo en su momento al diputado Guaidó, ese llamado se le hizo en su momento a cada uno de los actores radicalizados. Y ¿crees que todavía tengan chance de...? No, ojalá, algunos de ellos? ojalá reflexionen, porque si se quedan en la idea de la consulta esta paralela, inventar un CNE paralelo y después insistir en que ellos seguirán siendo diputados después del 6 de diciembre, van a quedar muy mal parados ante la comunidad nacional e internacional. Esa es mi recomendación. Participen, voten, ejerzan su derecho ciudadano, que es el más potente y más poderoso en el mundo entero, el voto. Bueno, ¿algún mensaje que quieras ya para finalizar específicamente para los amigos de Monagas y bueno, todo el país? Quiero agradecer mucho el que se me haya permitido ser cabeza de lista de la Alianza Democrática en el estado Monagas, donde fui yo candidato a diputado cuando tenía 21 años, en el año 88, cuando la candidatura de Eduardo Fernández igual en las planchas de Copey. Y recordarles, como dice nuestro lema, la pelea es votando. Muchísimas gracias, Joel. Como siempre, un Gracias. placer conversar contigo. Bueno, todo el éxito. Me imagino que vas a trabajar duro todos estos días. Nos toca. Como corresponde, ¿verdad? Y bueno, después más todavía. Después mucho más. Después son 5 años de intenso trabajo. Eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Joel Horta, quien estuvo con nosotros, a ustedes, nuestros queridos televidentes, por habernos acompañado una vez más en la entrevista. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Feliz tarde. Informativo Mira TV está en ti.